gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como primer invitado al Superintendente de Ordenamiento Territorial, Pablo Iglesias. Es indudable que es un tema poco conocido, pero que está muy ligado al desenvolvimiento de las actividades en los gobiernos seccionales, especialmente en los municipios. Quisiera preguntarle, ¿qué es la Superintendencia de Ordenamiento Territorial? ¿Cómo está, Fernando? Un placer estar aquí en primer lugar. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, así como otras superintendencias de otras entidades de control, tiene como objetivo controlar, vigilar los procesos de ordenamiento territorial. ¿Qué implica esto? Básicamente todos los procesos económicos, los procesos sociales se asientan en el territorio. En ese sentido, pues, se viabilizan a través de planes de ordenamiento territorial, planes de uso y gestión de suelo. Esos planes derivan en varias herramientas normativas que son lo que la superintendencia controla. ¿Cumplen los municipios, los GAT, con el ordenamiento territorial y con los planes de desarrollo? Justamente hemos generado este año un plan anual de control para verificar que esos planes, en primer lugar, desde su misma formulación se cumplan. En ciertos casos no es así, existe realmente un preocupante desconocimiento del tema. Lo que estamos abocando es a poder conocer esa realidad en primer lugar, poder controlar que la ley se cumpla desde la misma formulación y de ahí en adelante pues en las normativas que se van generando a través de esta. ¿Cómo opera la superintendencia para que el control sea mucho más efectivo, que sea eficaz? Bueno, la ley nos da un esquema de sanción, un esquema sancionatorio. Lo que nosotros debemos hacer es probar que una infracción se cometió según los parámetros establecidos en la ley. Una vez que se prueba, tenemos una etapa de instrucción en donde se prueba si es que el hecho de forma fundamentada y técnica tiene asidero, y una vez que esto se prueba, pues pasamos a una etapa en donde se puede emitir una sanción después de una investigación, y obviamente el GAD en este caso tiene el derecho a su legítima defensa. ¿Cuáles son las sanciones? Esto se debe conocer, porque muchas veces se dice son tan leves que no importa infringir la norma y la ley. Es relativo, es relativo. Las sanciones van, dependiendo del cometimiento de la infracción, desde 10 hasta 100 salarios básicos unificados. Obviamente, en un nivel de presupuesto de un GAD como, por ejemplo, Quito o Guayaquil, no parece una suma significativa. Sin embargo, tener que explicar a los contribuyentes, en este caso, a los ciudadanos, por qué se necesita un egreso de esa magnitud por una infracción, una falta, una omisión desde la alcaldía, pues es algo que tiene un impacto y es lo que intentamos, a donde intentamos llegar. Cuando incumplen la ordenanza de uso de suelo, ¿qué sanciones tienen los GATs? Recuerde usted que mucho se maneja en los municipios esto de cambiar el uso de suelo y en ocasiones se dice rompiendo lo que sería lógico dentro de un plan de desarrollo de una ciudad. Por supuesto, lo que nosotros intentamos llegar es, esto es importante. Si bien es cierto, las infracciones pueden ser en función de la gravedad de cometimiento de la falta hasta 100 salarios básicos, lo que intentamos, en especial en este plan anual de control, es lograr que la falta se redima. En otras palabras, si es que el documento por omisión o por cualquier circunstancia que atravesó el GAD adolece de alguna falla, pues lo que intentamos con nuestros procesos sancionatorios es que esa falla se redima y de esa forma tener un documento de calidad, un documento que realmente cumpla con su función. ¿Con qué otras instituciones coordina la superintendencia para este tipo de actividades? Es necesario entender que todo lo que implica planificación territorial corresponde a un sistema. Está, por ejemplo, dentro del régimen de competencias del ente rector, que en este caso es el Consejo de Uso y Gestión de Suelo con el Ministerio de Vivienda. Están los entes ejecutores, que son los GAD, y es el ente de control. Nosotros en este esquema coordinamos con todas estas instituciones, coordinamos también con la AME, la Asociación de Municipales del Ecuador, con CONGOPE, con AGAPARE. Hemos tenido reuniones realmente con todas las entidades intentando que la normativa se conozca y que de esa forma pueda cumplirse. ¿Previene la superintendencia a las autoridades municipales cuando se sabe que hay construcciones en sectores de riesgo, más aún con la alteración del cambio climático, inundaciones? Hay gente que vive en esos sectores y de pronto se presentan estos temas de la naturaleza y se cobran vidas.
¿Qué es lo que hace la superintendencia Realmente, en ese caso? una buena elaboración de un instrumento de ordenamiento territorial de uso y gestión de suelo, un PDOT o un PUCS, debe contener una serie de eventualidades. En este caso, situaciones como consideraciones como medio ambiente, consideraciones como cambio climático, consideraciones de gestión de riesgos e incluso una correcta participación ciudadana. Todas estas múltiples temáticas deben confluir en un documento que debe analizar cómo está el territorio en este momento y cómo debe ser considerado en su área urbana y rural en 4 y hasta en 12 años. En ese sentido, todas estas perspectivas tienen una normativa y eso sí correctamente estamos controlando desde la superintendencia. Se escucha en ocasiones a través de denuncias de ciudadanos de que, por ejemplo, un municipio vendió calles o que vendió parques o que vendió zonas protegidas. ¿Esto puede ocurrir? Por supuesto. Desde hace más o menos unos 6 meses hemos venido No trabajando. debe ocurrir. No debe ocurrir. Debe seguir un procedimiento regular todo cambio de uso de suelo y de hecho hay regulaciones específicas. Por ejemplo, si es que existe un área de destino agrícola, no puede ser transformada a un suelo a otro tipo de suelo sin autorización del ente rector, que en este caso es el Ministerio de Agricultura. Entonces, si es que el municipio por omisión no siguió ese procedimiento, pues los ciudadanos pueden poner en conocimiento de la superintendencia este hecho. Nosotros iniciamos un proceso de investigación que puede llevar, en el caso de probarse, a una sanción. Esto es muy común, ciudades que se van expandiendo y lo que hacen es usar todas esas áreas que fueron agrícolas. Si están dentro de un plan de desarrollo, por supuesto ya presentado, me imagino, en la superintendencia, se puede ir adelante, pero cuando simplemente se toma la decisión de que esas tierras sean urbanas, con el favor de algún funcionario, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Se puede revertir esa decisión a futuro? Por supuesto. Lo que usted dice es muy importante y mi intención justamente es que la ciudadanía conozca la importancia de un plan. El plan básicamente ordena cómo va a estar la ciudad a futuro y es importante que todos conozcamos en dónde estamos adquiriendo un bien y qué características tiene. Nosotros damos la oportunidad al municipio de que enmiende ese problema. En este caso, hemos tenido ciertas circunstancias en las que el GAD, asumiendo su falla, ha dado un paso para atrás y ha retirado, por ejemplo, permisos de construcción. Con esto nosotros hemos logrado cumplir con una función que prácticamente es invisible. El parque sigue existiendo, sigue manteniendo su función ambiental, y por supuesto la licencia es retirada. Entonces es importante entender para la ciudadanía que esta posibilidad existe y que si es que se sienten afectados por alguno de estos problemas, pues pueden realizar una denuncia a la superintendencia para que nosotros podamos iniciar un acto al respecto. A través de la Ley Orgánica de Organización Territorial, hay cláusulas que determinan que se puede sacar de la función, por ejemplo, a un alcalde, a un funcionario que fue elegido por el pueblo. ¿Existen esas causales? Tenemos ciertas posibilidades de que eso suceda, pero en el marco de colaboración con otras entidades del Estado, como es la Contraloría General del Estado. Lo que buscamos en este espacio es justamente redimir los problemas que en territorio, pero obviamente cumplir con nuestra función y si es que esa posibilidad se llega a dar, pues obviamente estaremos ahí para cumplir nuestra atribución. ¿La superintendencia controla a otras instituciones que no sean los GAT? ¿También controla al sector privado, a empresas privadas? No, realmente nosotros también tenemos injerencia de control sobre los ministerios y entidades del gobierno central, que también tienen competencias sobre temas de suelo. Sin embargo, las empresas como tal necesitan entender que su participación en la elaboración de instrumentos es importantísima. Porque así como las empresas, grupos sociales, grupos minoritarios, grupos indígenas, etcétera, son los que convivimos en un territorio y debemos participar en su configuración a futuro, su planificación a futuro para asegurarnos de que todos tengamos un espacio en él. Estamos cerca a un proceso electoral que va a ser en el 2023. Se conoce que son alrededor de 90,000 los candidatos. Se entiende, candidatos a alcaldes, pero también a concejales. Todos deben conocer la ley antes. Sin embargo, esto no es cultura en el Ecuador. Alguien decide ser candidato y no le importa si sabe o no sabe. ¿La superintendencia tiene algún programa de información para que entiendan a qué es lo que se están metiendo ese tipo de personas con desconocimiento absoluto de las normas, de las leyes? Hemos capacitado a cerca de 1.500 técnicos a nivel desconcentrado en todos los GATS. Sin embargo, es importantísimo que las autoridades, las cabezas, los concejales a elegirse y los alcaldes entiendan muy bien la implicación de lo que significa un plan
de uso y gestión de suelo y un plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque esto básicamente está definiendo la ciudad a futuro. Es importante que ellos entiendan que apenas entren, ellos tienen que llevar sus ideas de planes de trabajo a la realidad. Esto, como usted bien dice, no siempre es así. Lo que estamos pensando es que una vez, dentro de nuestros esquemas de capacitación, una vez se incorporen las nuevas autoridades, pues podamos iniciar un proceso de capacitación sobre la normativa, sí, pero también explicando la importancia de este proceso, que no es solamente un requerimiento a cumplir, es algo muy importante porque si es que tenemos un plan que realmente exprese las necesidades de los ciudadanos y todos sus grupos, pues, y también sea bien elaborado jurídica y técnicamente, va a cumplir con su función y de esa manera pues vamos a permitir que los planes cumplan con su función en la planificación del territorio y con eso pues lograr un Estado mucho más organizado. El desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades cuando se cometen este tipo de delitos. Por eso la trascendencia, la importancia de que conozcan quienes de pronto ya logren pues, escaños dentro de los consejos municipales, o su defecto los propios alcaldes. Por supuesto, y de hecho la ciudadanía debería tener conocimiento de este tipo de temas y exigir a los candidatos en este momento, a los candidatos que llegarán a ocupar los cargos de alcaldes y concejales, pues que tengan un conocimiento profundo de este tema para que cuando estén sentados en el cargo, pues no se vean sometidos a la problemática que estamos en objeto de control y no se vean sujetos a posibles sanciones. Cuando cambia el uso de suelo, por ejemplo, de sectores protegidos, ¿la ciudadanía debe denunciar ante la superintendencia? Por supuesto, la ciudadanía en primer lugar debería conocer cuál es la realidad de su territorio. Eso es algo que de lo que estamos intentando crear planes comunicacionales. ¿Para qué? Para que la ciudadanía conozca cuál es el uso permitido. En este caso, si es que o en nuestro barrio tenemos un área verde, deberíamos saber que el municipio realmente tiene aprobado como tal ese uso. Y por supuesto, si es que existe un cambio irregular, pueda realizar una denuncia porque tiene conocimiento de causa al respecto. Agradecemos al ingeniero Pablo Iglesias por haber estado con nosotros para explicarnos sobre un tema del que poco se habla, pero que es sumamente importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Fernando. Vamos a hacer un corte comercial. Al retornar, vamos a analizar la situación económica que vive el país. ¿Cuál es el futuro del Ecuador? Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Nuestro segundo invitado en el programa es el economista Jorge Calderón. Él es el rector del Instituto Superior Tecnológico Argos. Es lamentable decir que informes como el del Departamento de Estado, que dicen que el país es de alto riesgo para la inversión, pueden liquidar a nuestra economía. Un país en donde 7 de cada 10 personas no tienen trabajo. Lo que piensa es que si viene inversión, puede haber trabajo, pero con este tipo de informes se va a hacer sumamente difícil. Sin duda, se vuelve cuesta arriba, más de lo que ya ha sido la situación de traer inversión extranjera hacia el país. Recordemos que el Ecuador tampoco es un paraíso para traer inversiones, disputa los últimos lugares de atracción de inversión extranjera en América Latina, junto con Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, y lamentablemente estamos peleando esos últimos lugares. Una inversión extranjera que al año pasado reportó 680 millones de dólares, al primer trimestre de este 2022 reporta casi 140 millones de dólares, y eso que los dos últimos gobiernos han hecho esfuerzos importantes. El presidente Moreno, después de hacer ese viraje al año de su gobierno hacia buscar una economía más aperturista, intentó hacerlo. La pandemia sin duda retrasó las cosas. El presidente Lasso, con más alineación al mercado, sin duda la ha hecho y realizó el Ecuador Open for Business en noviembre del año pasado, promesas de inversión
de cerca de 5.000 millones de dólares, aunque esperaba 30.000. Pero sin duda estas situaciones van debilitando que el Ecuador pueda cambiar esa imagen para ser un imán atractivo a la inversión. El primer detonante en este año fue el paro indígena, donde vimos cómo a través de estas manifestaciones sociales o protestas sociales, entre comillas, destruyeron negocios, secuestraron infraestructura, personas, y todo eso genera temores. Ahora, con un anuncio de esta característica, sin duda, como mencioné, se vuelve a cuesta arriba. Escuché alguna reacción que decía que no puede ser que el Departamento de Estado presente al Ecuador de esa manera. Es que no lo están haciendo porque lo quieren hacer. Simplemente que hay condiciones, circunstancias, hechos que determinan que el país es de alto riesgo para las inversiones. Sin duda, es decir, Estados Unidos en los últimos años se ha acercado mucho al Ecuador y este tipo de anuncios o informes no lo hace solo, no, porque quiero molestar al país. No, lo hace, como bien tú lo mencionas, bajo criterios, exámenes técnicos. Hemos mencionado dos, que son las protestas. Ha tenido un comportamiento de país amigo, de socio natural, aun cuando no tengamos un tratado de libre comercio. Por supuesto. Y lo ha hecho el gobierno republicano de Donald Trump e igualmente el gobierno se iba a mencionar. Viene de año Biden, y los dos últimos demócrata. gobiernos han estado impulsando esa relación bilateral sin tener acuerdos de ningún tipo de características formales de lo que el Ecuador está buscando negociar ahora, pero surge esta situación. Pero tengamos presente que es derivado del paro, el riesgo país, las decisiones del laudo arbitral que se han dado, que el Ecuador no ha cumplido. Entonces, son aspectos que han venido elevando el riesgo país incluso en los últimos días, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el gobierno y el mismo ministro Pablo Arosemena de reunirse con los acreedores, explicar la nueva visión de la economía o del Ministerio de Economía, pero son baldazos de agua fría estos tipos de informes. Pero ya vemos que son infructuosos esos diálogos cuando se trata de presentar a través del discurso una realidad diferente a la que se experimenta. Los hechos son los que en definitiva van a determinar si el país merece tener ese alto riesgo país, que hay que decirlo, significa encarecimiento del dinero para prestar al Ecuador. Actualmente, con el riesgo país en 1.400 puntos, estamos hablando de tasas de interés de 17-18%. Claro que sí, porque incluso estas mesas de diálogo, como tú bien señalas, son una pausa, son un tiempo de espera. Entonces, cualquier inversionista en estas condiciones de tiempo de espera va a estar muy cauto de hacerlo, porque incluso ya tenemos los primeros señalamientos de la CONADE que no está de acuerdo con los diálogos, que firma en un día que está de acuerdo con los resultados de una mesa, el día siguiente dice que quiere más. Entonces, son 90 días que es un compás de espera, y cuando se cumpla esto el 30 de septiembre, ya el inversionista dirá, bueno, mejor me espero el siguiente año. Entonces, son estas cosas que van demorando, y sin duda, si nosotros llegásemos a entrar a mercados internacionales, a querer, a buscar cubrir nuestras necesidades de financiamiento, si tenemos un riesgo país de 1.400 puntos, que equivale al menos al 14% cuando quiera pactar un bono, sin duda se hace mucho más caro de los mismos créditos chinos que ya tenemos. Sumada a la tasa básica del 2-3%. Por supuesto que incluso se paga en los Estados Unidos. Que incluso la Fed lo ha estado subiendo y planea subir en los siguientes meses por una forma de control de su economía doméstica, especialmente la inflación, pero eso se va a reflejar en los créditos que nosotros vayamos a adquirir a través de Estados Unidos. Las decisiones últimas en la mesa que tiene que ver con la banca pública, no abonan pues a favor de que las cosas cambien en cuanto a la imagen del Ecuador, porque se está planteando de que incluso la condonación sea hasta $10.000. Yo digo, después pedirán que se condonen todas las deudas. Exactamente. Entonces, ¿hasta cuándo va a seguir los petitorios? No estamos aquí juzgando si son válidos o no los mismos, pero hay que ver que otros actores también están presentes. Estamos hablando de la banca privada, que la banca privada es un negocio, y está bien que sea un negocio, porque si yo capto depósitos, también necesito generar créditos para cubrir la tasa de interés de esos depósitos que pago. Entonces, metemos a todo en el mismo saco, y la CONAIE y movimientos afines buscan ver qué más pueden sacar. Probablemente nos ocurra que de llegar a un acuerdo diga, no, quiero más, quiero subir la condonación, subir el plazo para renegociaciones. Entonces, ¿hasta cuándo se va a terminar cediendo en aras, entre comillas, de esa búsqueda de la paz social? Tenemos que hacer una pausa comercial. Al retornar, le queremos preguntar, ¿cuál es el futuro del Ecuador en estas condiciones? Inicio de espacio publicitario.
La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. No queremos ser alarmistas, estamos haciendo un análisis con un entendido en la materia sobre la realidad económica del país y el futuro. Y precisamente ese es el interrogante que tienen los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar con nuestra economía? Bueno, se esperaba a principios de este año, en función de las previsiones del gobierno, un crecimiento de cerca del 3%, una inflación del 1.28%, un déficit fiscal que inicialmente fue anunciado en 3.500 millones y que por el manejo económico hasta mayo, hay que recordar porque ya el sisma viene a partir del paro nacional, esperaban terminar con un déficit de cerca de 2.400 millones, 2.5% del PIB, entre otras variables. Pero en todo caso, ¿qué está pasando ahora? Tenemos una inflación que ya está bordeando el 4.8%, podría llegar incluso a fines de año hasta el 6%, porque recordemos que todavía faltan 2 meses que históricamente son inflacionarios, como es agosto por el inicio de clases en la sierra y diciembre, que es un mes tradicionalmente de esas características por el volumen de compras. Eso por un lado. Tenemos 2 temas de gasto que van a impulsar el incremento de este rubro y potencialmente el déficit fiscal, como son lo que se acuerda con la CONAIE, que inicialmente se establece que serían 600 millones de dólares más en recursos adicionales al presupuesto del Estado por los subsidios, por el aumento del bono y por otras cosas que por ahí se vayan acordando. Y tercero, también tenemos lo de los maestros. Recordemos que ya fue publicado en registro oficial hace unos días el incremento del alza de salario de los maestros, lo que también suma un peso más. Todo esto sumaría cerca de 1.000 millones de dólares adicionales al año en gasto. Tal vez por ser el último trimestre el impacto podría ser de unos 250 millones, pero no deja de ser un incremento al gasto. Si a eso le añadimos que por ahí podría haber complicaciones en el acceso a créditos de continuidad del riesgo país alto o estos informes negativos, y la planificación de pagos que tengo que establecer por el laudo arbitral con Perencon, que eso me está comprometiendo y poniéndome contra la pared como país, porque si mis cuentas quedan totalmente bloqueadas, yo no puedo generar ningún tipo de pago a los acreedores y el riesgo país se puede disparar mucho más de lo que ya estamos viviendo en estos días. Entonces, son situaciones que hay que manejarlo de forma política y sin duda técnica para poder salir avanti. Es complejo el panorama, pero el Ecuador está obligado a sacar adelante a esta nación. De lo contrario, le vamos a entregar el país al socialismo del siglo XXI, porque van a decir, nosotros hicimos mejor las cosas. Cuando hay un gobierno de derecha, se destruye todo lo elaborado, aun cuando recordemos que lo que se hizo es despilfarrar. Se hizo algo de obra, pero por sobre todo fue a parar en manos de personas vía corrupción los recursos del país. Sin duda, tuvimos una riqueza extraordinaria de cerca de 400.000 millones de dólares entre 2006 al 2015, reflejada en excedentes petroleros, las reservas de libre disponibilidad que se tomaron en el Banco Central, la nueva deuda externa que se contrató, en fin, un sinnúmero de recursos que se generaron y que se despilfarraron en la economía. Entonces, por ese cambio de timonel que siempre la población busca, votó por un gobierno de derecha que no ha tenido la oportunidad, sin duda, para corregir todo el desastre que se había heredado y que vemos como ejemplo lo que pasó en Argentina con Macri. Macri no pudo aplicar todas las medidas, fue muy tibio en hacerlas y sin duda después regresaron los Fernández. Cosa igual nos puede pasar aquí en el Ecuador porque de alguna manera la gente dice, bueno, robó pero hizo obras, busca justificar ese tipo de situaciones. Aparte, el gobierno, y es parte de la premisa del actual ministro de Economía, es mejorar la ejecución presupuestaria. Porque ¿cuál es el nivel de ejecución presupuestaria que estaba hasta el 30 de junio de este año? Era entre el 12 al 38% según la cartera de Estado, siendo la cartera con una de las menores ejecuciones presupuestarias la de transporte y obras públicas, donde uno puede reflejar o ver las obras que un país hace, que un gobierno realiza, y que derivó también en parte de los argumentos de la protesta social de junio. Entonces, son situaciones que hay que avanzar. Yo creo que el gobierno tiene las mejores intenciones, no ha habido el clima político, el clima económico para poder hacerlo, para poder articularlo,
pero sin duda el tiempo se le acorta y estamos dando paso con este tipo de situaciones que en el 2025 la elección sin duda se la puede llevar alguien del socialismo del siglo XXI, cualquiera que este sea, porque ya vimos que con un candidato desconocido, como fue Andrés Arauz el año pasado, igual estuvieron en segunda vuelta porque es indiscutible que tienen un voto duro. El país concentra la atención en estos diálogos entre el gobierno y el sector indígena, fruto del paro, fruto negativo, por supuesto, del paro de 18 días que desquició a nuestro país en lo económico y, por supuesto, en lo social por la violencia. En la actualidad están planteando control de precios. Yo digo, no leen los periódicos, no escuchan la información cuando sabemos que un país rico como era Venezuela, a partir de estas decisiones de control de precios, se quedaron sin productos, escasean los alimentos. ¿A eso nos quieren llevar? Es lamentable que repitamos más de lo mismo, siendo los ejemplos muy claros como hay en otros países del mundo, como tú bien has mencionado, dando respecto a Venezuela, sigamos insistiendo en lo mismo, en controles de precios. Ahorita estamos hablando de 42 productos y regresamos a dicho anteriormente, después va a caer 50, 60, 80 o más. Eso va a generar desabastecimiento. Y no lo dice la teoría económica, lo dice la práctica. Genera desabastecimiento, falta de estímulo al sector productor de generar más variedad o más cantidad porque saben que al final del día el precio está congelado. A lo que deberíamos apuntar es a ser más eficientes productivamente, a generar estímulos tributarios para poder traer materias primas más baratas, a reducir aranceles, a ver cómo reducimos los costos de los servicios básicos, especialmente la energía eléctrica, que es una de las más caras de la región, con 14 proyectos hidroeléctricos que tiene el país, que dejó el gobierno de la Revolución Ciudadana y que en gran medida ellos no funcionan por temas de despilfarro y corrupción. Deberíamos repotenciar para poder bajar los costos de la energía eléctrica y generar todo un sistema articulado en el cual puedan reducirse los costos y por ende los precios. Esa es la forma adecuada, técnica, de que la economía sea más competitiva, que los precios realmente se reduzcan, no porque artificialmente yo decido, no, hasta aquí es el precio y todos tienen que consumir lo mismo. Eso va incluso a quitarle al empresariado capacidad para innovar, porque va a decir, bueno, ¿para qué innovo? ¿Para qué le meto valor agregado si al final del día el precio está congelado? Porque esa innovación va a costar más, pero sin duda va a haber un segmento del mercado que sí va a estar dispuesto a pagar y otros no. Pero eso es parte justamente de la competencia que se tiene que generar. Vivimos un escenario de conflicto, un escenario que genera un panorama sombrío, pero en todo caso debemos reconocer también que en los últimos días ha habido iniciativas para establecer diálogos entre el gobierno y la Asamblea y se dice que se dialogaría sobre, por ejemplo, la ley de inversiones, lo cual es muy positivo. Ojalá se lo haga también sobre el tema laboral, modernizar la ley laboral. ¿Espera usted resultados de estos diálogos? Esperemos que no sean humo por parte de la Asamblea. Si nosotros hemos revisado la confianza que hay hacia la Asamblea está por debajo del 10% y esto puede ser una cortina de humo para distraer atenciones y mejorar hacia la imagen pública su credibilidad. Quedó demostrado lo que querían realizar en el mes de junio, buscar destituir al presidente y buscar otro tipo de artimaña, lo que generó hace meses atrás las amnistías y no nos sorprendamos si en 2 o 3 meses hay nuevamente amnistía. Entonces, ojalá, lo digo más como ciudadano antes que como analista, sí exista una apertura al diálogo y que se avance en reformas urgentes y necesarias. Es decir, esto no tiene que ver si son gobiernos de izquierda o de derecha, esto es una visión de país, una visión de largo plazo, ya no cortoplacista, ya no velando por mi media parcelas de terreno o por si voy a estar en la siguiente elección. Se necesita tratar temas de inversiones como tú mismo lo señalas, que generarían los puestos de trabajo y no para que el presidente quede bien, es porque hay 7 de cada 10 ecuatorianos que están desempleados. Es decir, a cualquier presidente que tenga confianza, que quiera el país, va a buscar justamente empleo para esa gente. Hay que reformar el tema laboral, la seguridad social. Estamos ahí como una papa caliente que poco o nada atención le hemos dado. Y los mismos informes técnicos señalan que podría haber un descalabro en los próximos 2 o 3 años que ya no se podría alcanzar a compensar las jubilaciones. Entonces, son temas por 3 que hemos mencionado que hay que supremamente atender y poco o nada se ha hecho por estas diatribas que hay entre el legislativo y el ejecutivo. Economista Calderón, muchas gracias por haber estado en Fernando Aguayo América. Amigos, recuerden que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra mal administrado, por lo tanto, equivocado, un país que
independencia de Nicaragua.